Está con nosotros el doctor Alfonso Laverne y vamos a conversar sobre uso de pesarios en ginecología. Bienvenido, doctor. Vamos aclarando en primera instancia qué son los pesarios y para qué funcionan. Bueno, mira, pesario es un artefacto como de silicona que se utiliza en ginecología, también en obstetricia, o sea, también durante el embarazo. Y ahora voy a indicar, a decir para qué sirven. Estos, aquí traje unos modelos de unos cuantos, hay montones, hay de mucho tipo de diseños diferentes. Traje unos cuantos para más o menos tener una idea de qué se trata. Como vemos es flexible, es elástico, es caucho. Okay. ¿Y para qué sirven? Se ha venido utilizando por muchos años, especialmente en ginecología, para cuando hay un descenso de la matriz. Por ejemplo, una mujer que ha tenido muchos embarazos y que sus órganos pélvicos, en este caso el útero o la matriz, empieza a descender, nosotros podemos colocar un pesario para ayudar a sostenerlo. Y de esa manera no tener que hacer una cirugía correctiva. Igual sirve una mujer que tiene la vejiga caída, por ejemplo, y que tiene algo de incontinencia urinaria por esto, y no queremos someterla a cirugía, le colocamos un pesario dentro de la vagina y eso ayuda a subir la vejiga. Y por otro lado, también en la parte del recto, que son las dos paredes que tiene la vejiga. Una adelante, donde está la vejiga, la vagina con la vejiga y la vagina con el recto. Doctor, considerando que esto es lo que utilizan pues para esa función que nos está indicando, ¿qué tiempo puede estar ya sea dentro de la mujer esto colocado? Mira, un pesario se puede colocar y se puede dejar varios días. La mujer tiene que tener pues la idea, saber cómo quitarlo y ponerlo. Normalmente cuando van a la consulta, uno hace una medición para ver, porque obviamente los pesarios no todos son del mismo tamaño. Hay diversos tamaños y diversos tamaños en el ancho y la vagina, depende de para qué se vaya a utilizar. Entonces el médico hace una medición, evalúa, coloca de prueba y hasta que encuentra el tamaño adecuado. Me llama la atención que usted dice que, debe aprender a quitárselo y colocárselo. Exacto. En ese caso, ¿cómo se maneja el tema de la limpieza? Muy bien. Se retira el pesario y debe ser lavado bien, o sea, con agua y jabón, preferiblemente jabón antiséptico, antes de volverlo a colocar. Obviamente en vagina siempre va a haber bacterias, Claro. es un órgano que no es estéril, normalmente siempre hay bacterias, pero obviamente lo que queremos es evitar también una contaminación. Entonces la mujer debe quitárselo, saber quitarlo y ponerlo. ¿Quitarlo cuándo? ¿En qué momentos del día? Se puede hacer en la noche, por ejemplo, antes de acostarse, dejarse ponérselo en la mañana. Pero a veces simplemente se lo quita, lo lava y todo y se lo vuelve a poner. No es que tiene que pasar un tiempo sin usarlo. ¿Podría usted explicarnos cuáles son las funciones de los tres que tiene allí? Ok, básicamente aquí lo que traje porque hay un montón, como dije. Esto es un pesario que se usa más que nada para, por ejemplo, una paciente que tiene una flacidez a nivel de vagina y nosotros podemos colocarlos para subir, por ejemplo, la pared de la vejiga, en un caso tal. O también, pues, obviamente hay unos que se utilizan para subir la matriz cuando está descendida. Esto también, pues, es una mujer que también puede ser utilizado cuando tiene un descenso uterino y pues, podemos utilizarlo. Este que traje acá es interesante porque este lo usamos más que nada durante el embarazo. Hay una cosa que es el cuello de la matriz. Durante el embarazo, cuando hay un poquito de dilatación del cuello, nosotros podemos detectar que el cuello se está dilatando mediante ultrasonido y hay un procedimiento que se llama cerclaje uterino, que es amarrar el cuello para evitar que ese cuello se dilate y la paciente vaya a tener una pérdida, un embarazo temprano, un parto temprano. ¿Cómo es el procedimiento de amarrar ese cuello? Es simplemente se hace con anestesia y se coloca una sutura o una cinta, eso depende de la técnica, a través del cuello para cerrarlo. ¿Duele eso a la mujer luego de haber sido Después realizado? durante el proceso no, porque está dormida y Claro, después no duele. después no duele. Pero obviamente eso es más complicado, hay que sedar a la paciente, tiene que hacer un salón de operaciones. Claro, y con un bebé dentro se dará a una Exacto. paciente. Es Y cosa hay un delicada, riesgo ¿no? siempre de que haya una pérdida. Claro. Podemos utilizar esta copa, que es un pesario tipo cerclaje, donde colocamos esto en el cuello de la matriz y de esa manera prevenimos que el cuello se vaya a dilatar antes de tiempo. Esto también se ha venido utilizando con más frecuencia en los últimos años. Habían caído en desuso los pesarios. De repente, de unos años para acá, pues han vuelto a aparecer en el medio y ya se consiguen. Nosotros los conseguimos aquí en nuestro país, inclusive
he visto que lo puede uno conseguir por internet también. Hoy en día lo que quieras lo traes por internet. Pues nos estaba comunicando que hay varios tipos de pesarios, no Sí, solo estos. Exacto, hay una gama enorme de pesarios. Entonces, obviamente el médico es el que debe saber más o menos para qué va a usar cada uno, de acuerdo a la paciente, de acuerdo a la sintomatología. Si es una paciente que tiene un problemita solamente que llega porque tiene una incontinencia urinaria leve y uno la evalúa y ve que no es una vejiga que esté totalmente caída como para que requiera cirugía, podemos decirle, ok, vamos a colocarte un pesario y a ver qué tal. Si le funciona, pues maravilloso. Doctor, yo conozco un porcentaje alto de mujeres a las que no les gusta utilizar tampón porque dicen que es incómodo caminar con eso allí. Exacto. ¿Cómo es tener un pesario dentro de la vagina? ¿Cuáles son de repente los comentarios que le han hecho a usted ciertas pacientes? Sí, mira, la mayoría de las pacientes, una vez que se acostumbran a tenerlo, no lo sienten. No les genera igual molestia. Igual lo del tampón, o sea, son muy pocas mujeres las que pueden decir que le molesta un tampón. La mayoría lo usan y se desconectan y lo tienen ahí. Claro. Entonces el pesario igual, se coloca. Igual hoy en día, por ejemplo, alguna presión la paciente? ¿Le han comentado? Puede sentir un poquito, obviamente al principio, pero eso también porque uno tiene que saber exactamente el tamaño, que no sea muy grande y que no le esté haciendo una presión exagerada. Lo que necesitamos es suficiente presión para que mantenga el órgano en su lugar. Por ejemplo, hoy en día existen los anillos vaginales para planificación familiar. Se están haciendo muy, muy comunes. El anillo de planificación se coloca, la mujer se lo coloca, lo deja 3 semanas, lo retira. Y la gran mayoría de ellas dicen, ni lo siento, y al tener relaciones tampoco. Wow. ¿Qué pasa con los pesarios y las relaciones sexuales? Eso depende del pesario. Okay. Porque hay mujeres que se les ponen, por ejemplo, que ya son mujeres de mucha edad, por ejemplo, y que se le puso porque tienen un prolapso uterino. ¿Qué quiere decir un prolapso? Que se le bajó la matriz. Entonces lo que queremos es subirla para no meterla a una intervención en un salón de operaciones. Entonces, normalmente esas mujeres son de muy poca actividad sexual porque ya pasaron su etapa reproductiva y muchas veces ya no tienen pareja o no tienen relaciones. Entonces, el pesario pues se deja y no hay problema. En algunas otras que sí están activas sexualmente, entonces hay que buscar un pesario que pudiese ser algo parecido a esto. Okay. Que pueda estar dentro y que no le afecte las relaciones sexuales. De lo contrario, ¿cuál sería la consecuencia? O sea, ¿puede también generar algún tipo de infección también? No, generalmente molestia en un momento dado, pero si en un momento dado ya sabe o piensa que le está molestando el pesario a la pareja, pues se lo quita y luego se lo vuelve a colocar. Por eso una vez que ella aprenda a quitar y poner es bastante sencillo. Hay algunas pues que prefieren ir a su médico y que les haga el para proceso. Que se lo ponga cada cierto tiempo, pero no es lo usual. Normalmente, y como te digo, no es una cosa que se use tampoco tan frecuentemente, pero sí, es una cosa, no es nueva, de muchos años. Yo recuerdo que durante mi tiempo de especialista, o sea, residencia en la especialidad, uno oía hablar de los pesarios porque se usaban antes. Después, hasta ahora, hace unos años para acá, que volvieron a aparecer y ya uno los consigue, porque en una época donde no se conseguían. Ok, ¿cuáles son las medidas que de pronto uno como mujer, pues, una vez recomendado por el médico, pues uno debe tener, para utilizar lo que son los pesarios, debería tener con los mismos? Bueno, lo primero que tiene que ir, obviamente, es que su médico le coloque el pesario de tamaño adecuado. Y la segunda, simplemente utilizarlo el tiempo que sea necesario, no necesita quitárselo y ponérselo a cada rato, y eso sí. ¿Por qué? De repente, si tiene ella varios días, puede ser que tenga algún tipo de olor, que el pesario puede estar ahí provocando algún tipo de... Por falta de limpieza sería, entonces, ¿no? Se lo quita, lo limpia adecuadamente, no es que hay que esterilizarlo, pero sí utilizar algún jabón antiséptico y volverlo a colocar. No pasa absolutamente nada. ¿Cuántos años podría pasar una mujer utilizando esto? Toda la vida. Okay, y entonces son efectivos para el sí, hasta que mientras si eso le resuelve el problema, ella puede seguir usando. Sin problema. Alguna mujer dirá, mira, ya estoy aburrida de esto y yo prefiero que me opere. Entonces va y le hacemos la cirugía, pero perfectamente una mujer puede usarlo por muchos años si le está resolviendo el problema. El que está allí que parece un donut, ¿me lo permite un segundo? Eso, por Dios, que parece un donut. Sí, parece un donut. Bueno, mire, lo que pasa es que me daba la impresión de que esto pesaba, no pesa nada realmente. Totalmente flexibles. Pero parecía que este fuese un poquito más incómodo. Doctor, no sé. ¿Y esta tecnología de dónde salió? Qué cosa tan interesante. ¿Quién inventó esto? ¿Dónde lo inventaron? Hace muchos, pero muchos años. Sí, hace muchos años. Esto lo usaban los ginecólogos antes, cuando no había posibilidades tal vez de hacer estas cirugías vía vaginal y todo, que no habían técnicas desarrolladas. Usaban pesarios, montones. Y, o sea,
no me pongas a la historia porque ahorita se me va la No, idea pero igual, quién lo hace inventó, mucho tiempo. pero fue hace Wow. muchos años. Doctor, si me tendría que hablar sobre estos dos temas, en que uno se quiera operar o utilizar esto, ¿ha tenido casos de personas que aceptan realmente utilizar sin problema estos pesarios o prefieren más bien operarse? Sí, la tendencia generalmente es operar, porque Claro, la o sea, con costumbre una ya. cirugía tú ya resuelves el Claro. problema y es más fácil, pero obviamente no todo el mundo tiene ni el acceso a una cirugía, ni el interés de entrar a un salón de operación. Exacto. O sea, hay ya un va. porcentaje, que son menos, y dice, bueno, yo prefiero algo que no sea tan agresivo, que no Claro, sea tan riesgoso. sí, básicamente utilizan el pesario. Ya te digo, es cuestión de gustos, si a la paciente le sirve y le resuelve su problema, pues lo puede seguir usando sin ningún problema. Y Qué es interesante, yo nunca había relativamente escuchado de económico, esto, ¿eh? Excelente, ¿no? Hablando doctor. de economía de una cirugía a usar Wow. un pesario. Y De esto no verdad. hay que, o sea, es reusable todas las veces que quieras. Esto no se va a Claro. gastar. Claro, y esto es algo que se hace ambulatorio, o sea, te lo Sí, ponen, ambulatorio, colocan y sin ningún problema. tipo de cirugía. Inclusive con este pesario que se usa en el embarazo para prevenir la dilatación del cuello también no requiere nada de cirugía ni anestesia. ¿Cómo actúa Wow. eso sobre el cuello? Esto, Me el llama cuello de la mucho matriz es atención. esto, es algo así, esto se Ah, coloca, como quien dice encaja. Oh, se encaja y evita que el interesante. cuello Se vaya abra. dilatando. Claro. Sí. Vea Sí, usted, y por ejemplo, el redondo este, Este se usa más que nada para pacientes que tienen un prolapso de útero. Eso más, Ok. entonces se coloca más hacia el fondo para Como empujar. para subirlo. Para empujar. Para empujarlo. Y este ¿Y más este? o menos podría ser para pacientes que tienen más bien un poquito de descenso a nivel de vejiga. Hay diferentes modelos, pero más una traje pregunta. Cada uno con una El función canal de la distinta. vagina, pues, al ser uno solo, y usted poder aplicar todo esto, va a depender, supongo yo, de la profundidad en el que usted lo ponga, Claro. donde va a actuar, ¿no? Sí, hay una Interesante. distancia, por ejemplo, uno puede hacer medidas, detrás hay un hueso que es el pubis, del pubis hacia atrás uno puede hacer una medida, porque Wow. es la medida retropúbica, pues, y ahí ese diámetro uno más o menos puede tener cuál es el ancho y el ancho de la vagina a ese nivel interno, ¿no? Porque la vagina puede ser tener un diámetro aquí, pero a nivel que a medida que va subiendo va aumentando el diámetro. Wow, qué interesante. Sí. Doctor Alfonso. La parte que es elástica, entonces tenemos que esperar que ella Claro, se adapte. acomode. Ah, bueno, excelente, doctor. Buen tema. Sí. Gracias por habernos acompañado en esta mañana.